¿Te gusta? Me encanta. Mis amores. Una asesina en serie tiene una relación intensa con la esposa del jefe de la empresa. ¿Y para quién crees que me vestí así? Les tengo una serie llena de acción, pasión y suspenso, con numerosas escenas que no dejan nada a la imaginación, algo similar a 50 sombras de Grey. Les cuento la historia. ¿Va a dar un beso? La segunda temporada comienza con Ángela, quien acaba de salir de la cárcel tras haber matado a su padre. Al llegar a casa, encuentra a su hermano asesinado en la piscina. Con el corazón roto, decide organizar una cena para los amigos cercanos de su hermano que viven en la urbanización, y es donde ella se conecta con Vanessa. Vanessa es la esposa del CEO de la compañía de Ángela, quien ha estado dirigiendo la empresa mientras ella estaba en prisión. Esa noche, después de que todos los invitados se marchan, uno de los nuevos vecinos, Emmanuel, besa apasionadamente a Ángela en la cocina. Vanessa entra y los ve juntos, pero se esconde, y se va sin ser vista. Unos días después, Vanessa visita a Ángela para confirmar la cena, y asegurarse de que implementará mejores medidas de seguridad en la comunidad. Y bueno, y esperar y reforzar el sistema de seguridad. Por ese pedazo no te preocupes, fue la prioridad de mi papá siempre. Durante la conversación, Ángela le pregunta por qué no confirmó por mensaje, y Vanessa le confiesa que necesitaba una excusa para hablar con ella sobre lo que vio. Ángela admite que la vio, y expresa su deseo de ser libre para hacer lo que quiera cuando quiera. Esa noche, todos los invitados elogian a Vanessa por la comida, excepto su esposo, Santiago, quien, frente a todos, comenta que la comida estaba mala. Los demás invitados, especialmente Ángela, la defienden. Cuando los invitados se van, Santiago vuelve a recordarle lo mal que, según él, ella hizo el trabajo, haciéndola sentir insignificante. Aprovecha cada oportunidad para humillarla con su abuso verbal. En su última discusión, Vanessa, desesperada, corre a los brazos de Ángela, y le confiesa que tiene problemas en su matrimonio. Estamos en una crisis y... Bueno, a veces hay momentos difíciles. O sea, yo sé que lo vamos a solucionar y que vamos a estar bien, pero... Justo en ese momento, aparece Camila, la peor enemiga de Ángela, quien rápidamente interrumpe y la confronta. Ángela, sintiéndose vulnerable, se desahoga con Vanessa sobre la situación, lo que la sorprende, ya que siempre había visto a Ángela como una mujer fuerte e inquebrantable. Es que estoy teniendo fantasías. Esa noche, Ángela y Vanessa pasan tiempo juntas. ¿Qué tipo de fantasías? ¿Con quién? Después de unos tragos, Vanessa le confiesa que, desde lo que vio, ha estado teniendo fantasías con ella. Es que desde que os vi a Emmanuel y a ti en la cocina, he dejado de pensar en ti. Ya, he dicho. Ángela, en respuesta, admite que se arregla pensando en ella. Sin embargo, la noche es interrumpida por Santiago, quien le pide a Vanessa que lo acompañe a la casa del vecino. Durante la cena con los demás residentes, Ángela no puede evitar sentir enojo al ver a Camila. Camila fue quien le quitó el marido a Ángela, y la razón por la que una chica buena perdió todo el control. Unos días después, Vanessa visita a Ángela. Quiere hablar sobre el intento de asesinato contra Camila, pero luego menciona lo que pasó la otra noche. Vas a decir que nunca ha debido pasar, que no va a volver a pasar, ¿no? Ángela asume que Vanessa se había arrepentido, pero ella le confiesa que, en realidad, tiene miedo de lo que le está ocurriendo con ella. Cada segundo que estoy contigo me quedo sin palabras. Lo que ninguna de las dos sabía era que Santiago las estaba escuchando. Él quería quedarse con la compañía de Ángela, y buscaba la forma de hundirla, por lo que la espiaba constantemente. Sin embargo, en ese momento, no le dio importancia a la conversación. Pero cuando habló con Itil, el ex de Ángela, quien le estaba pagando para obtener más información, le reveló que Ángela tenía una relación con Vanessa. Y Ángela también se está tirando a tu mujer. Cuando Santiago fue a ver a Itil a la casa que le había rentado,
Vanessa lo siguió y asumió que estaba viéndose con otra mujer. De inmediato, llamó a Ángela, su heroína, para averiguar quién era la amante. Al regresar a casa, Santiago escucha unos mensajes que le confirman lo que le dijo Itil. ¿Sabes cómo me tienes totalmente perdida? Ay, no seas mala, llámame cuando escuches este mensaje. Mientras tanto, Ángela se encuentra con Itil y otra vieja amiga. Esta amiga la hace perder el control cuando le confiesa que su padre la había abusado. En un arrebato de ira, Ángela pierde todo el control. Esta vez, le pide a su cómplice que se deshaga del cuerpo, pero el trabajo no se hace bien, ya que al día siguiente encuentran el cadáver. Esa situación hace que Vanessa le pida a Ángela que la acompañe a su casa. ¿Me acompañas a casa? Los niños están en un campamento y Santiago no va a llegar hasta la madrugada. Y, una vez más, te digo que estas escenas están más que candentes. Después de un rato, deciden darse un baño, y en plena acción es cuando entra Santiago. Vanessa intenta explicarle que no es lo que parece, pero la ira lo consume y golpea a Vanessa. Luego, toma a Ángela por el cuello, pero en defensa propia, Vanessa le dispara. Por supuesto, Ángela la ayuda a deshacerse del cuerpo. Por un momento, Vanessa considera entregarse a la policía, pero Ángela la convence de lo contrario. Le pide que piense en sus hijos, y le recuerda que Santiago se lo merecía. Los siguientes 3 días son un caos. La policía se acerca cada vez más a Ángela, pero Vanessa permanece firme. Sin embargo, una vez más, Ángela pierde el control. Después de hablar con su exesposo, va a ver a Emmanuel, su vecino, y termina eliminado también. El problema es que Camila la atrapa en pleno acto. Resulta que todas las muertes eran parte de un gran plan del psicólogo de Ángela, una locura total. Al final, Ángela escapa con Vanessa y le promete un final feliz, dejando abierta la posibilidad de una tercera temporada. ¿Será que Ángela realmente se enamoró de Vanessa? ¿Tú qué crees? En realidad Ángela sale como bisexual en esta serie. Pero fue Vanessa la única que no eliminó. Otra cosita, esta serie no es para menores. Bueno, mis reinas, espero que sigan disfrutando estos videos, así que, no olvides darle like y dejar aunque sea un emoji en los comentarios. Y si tienes tiempo, comparte el video. Ayúdame a comprar pañales. Y como siempre, gracias por acompañarme. Te invito a ver el próximo video. Besos. ¿Dónde vamos? Donde nadie nos va a buscar.